¿Sabías que usan la propia Biblia para intentar derrumbar uno de los pilares de nuestra fe, la virginidad perpetua de María? Seguro has oído eso de los hermanos de Jesús. Es una frase que repiten y repiten para sembrar la duda y atacar nuestra devoción a la Madre de Dios. Usan las mismas escrituras que amamos para confundir el corazón del pueblo católico. Y seamos sinceros, a veces la trampa funciona. Cuando alguien te muestra un versículo y te dice, ves, aquí dice que Jesús tenía hermanos, ¿por qué tu iglesia miente? Es normal sentirse confundido. Esta aparente contradicción ha hecho que muchos católicos duden, se sientan inseguros e incluso se alejen de la fe. Pero ¿qué dice realmente la Biblia? ¿Es un arma contra la doctrina de María o su más grande defensa? En este video no vamos a esquivar esos ataques. Al contrario, te voy a demostrar, con la Biblia en la mano, cómo las propias Escrituras confirman lo que la Iglesia Católica ha defendido desde el principio, que María es la siempre Virgen. Para defender nuestra fe, primero hay que conocer los ataques, no para tenerles miedo, sino para responder con la verdad, con claridad y con amor. Hoy vamos a desmentir los dos argumentos que te vas a encontrar casi siempre. Si entiendes la respuesta a estos dos puntos, estarás listo para defender la fe en el 99% de las conversaciones sobre este tema. El primer ataque y el más famoso es cuando mencionan a los hermanos de Jesús. El versículo que usan está en Mateo 13, del 55 al 56. Cuando Jesús está en su tierra, la gente se pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? A primera vista parece que tienen razón, dice hermanos y hasta da sus nombres. Caso cerrado, ¿no? La lógica que te presentan es simple. Si Jesús tenía hermanos, María no fue siempre virgen. El segundo ataque es más disimulado, es un juego de palabras con el término hasta que. En Mateo 1, versículo 25, se describe a San José así, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Quienes atacan la fe dicen, si José no tuvo relaciones con María hasta que Jesús nació, eso significa que sí las tuvo después. Según ellos, después del nacimiento, José y María tuvieron más hijos, que serían los hermanos de Jesús. Estos dos versículos son la base de casi todos sus ataques, pero es una base débil, construida sobre una lectura sacada de contexto, que ignora lo que la misma Biblia, la historia y el idioma original realmente nos enseñan. Ahora, con la Biblia en mano, vamos a descubrir la verdad. Empecemos con el argumento que parece más fuerte, la mención de los hermanos de Jesús. Para entender esto, hay que recordar algo fundamental. La Biblia no se escribió en el español de hoy. Los evangelios se escribieron en griego, por hombres que pensaban en arameo y hebreo, los idiomas de la época. Y ahí está el detalle. En el idioma que hablaba Jesús, el arameo, la palabra para hermano, significaba mucho más que solo hermano de sangre. Se usaba para hermanos, pero también para primos, sobrinos, tíos o cualquier pariente cercano. Era una palabra mucho más amplia. La propia Biblia nos da ejemplos clarísimos. En Génesis 13:8, Abraham le dice a Lot, somos hermanos. Pero si leemos bien la historia, nos damos cuenta de que Abraham era el tío de Lot. Otro ejemplo, en Génesis 29:15, Labán le dice a su sobrino Jacob, ¿acaso por ser mi hermano vas a trabajar para mí de gratis? De nuevo, tío y sobrino se llaman hermanos. Cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego, la palabra hebrea se tradujo como adelphos. Por eso los apóstoles y evangelistas usaron adelphos con ese mismo significado amplio. Para ellos no siempre significaba hijo de los mismos padres, sino simplemente pariente. Pero la Biblia nos da más pistas. Volvamos a Mateo 13, donde se nombra a Santiago, José, Simón y Judas como hermanos de Jesús. Quédate con los dos primeros nombres, Santiago y José. Ahora vayamos al pie de la cruz. En Mateo 27:56 se describe a las mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Un momento. Aquí la Biblia nos está diciendo quién es la mamá de ese Santiago y ese José que antes llamaron hermanos de Jesús. Y su madre también se llama María. Pero ¿es esta María, la Virgen María? El Evangelio de San Juan nos da la pieza que faltaba para resolver esto. En Juan 19:25 nos dice quiénes estaban junto a la cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás y María Magdalena.
Al juntar toda la información, como lo ha hecho la Iglesia por 2000 años, la verdad es evidente. Mateo nos dice que la mamá de Santiago y José se llama María, y Juan nos dice que junto a la cruz estaba la Virgen María y otra María, la esposa de Cleofás. La conclusión de siempre es que la María, madre de Santiago y de José, no es la Virgen, sino la otra María, la esposa de Cleofás, que sería tía de Jesús. Esto significa que Santiago y José, a quienes llaman hermanos del Señor, en realidad eran sus primos. Y por si quedara alguna duda, la Biblia nos da el argumento definitivo, un argumento de amor y de lógica. En la cruz Jesús ve a su madre y al discípulo amado y le dice: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Piénsalo bien, en la cultura judía el deber sagrado del hijo mayor era cuidar de su madre viuda. Si María hubiera tenido otros 4 hijos, esa responsabilidad pasaba automáticamente a ellos. ¿Por qué Jesús se la iba a encargar a Juan, alguien que no era de la familia? Habría sido impensable, una ofensa directa a sus propios hermanos. La única conclusión lógica y que respeta el amor de un hijo es que Jesús era hijo único. En su último acto en la tierra, se asegura de que su madre no quede desamparada y se la entrega al discípulo que nos representa a toda la Iglesia. Ahora vamos al segundo ataque. La palabra hasta en Mateo 1:25, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Como dijimos, ellos aseguran que esto implica que después del nacimiento sí la conoció, o sea, que tuvieron relaciones. Pero la palabra hasta en la Biblia siempre significa que algo cambia después. La misma Biblia nos responde con un rotundo no. Mira lo que dice Samuel 6:23. Habla de Mical, la esposa del rey David, que se burló de él. El texto dice: «Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte». A ver, ¿significa eso que Mical empezó a tener hijos después de morirse? Por supuesto que no. La frase simplemente resalta que murió sin haber tenido hijos nunca. Otro ejemplo, del propio Jesús. En Mateo 28:20, Él nos promete: «Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». ¿Acaso Jesús nos va a abandonar cuando llegue el fin del mundo? Todo lo contrario. La promesa es que estará con nosotros para siempre. Como ves, la palabra hasta en la Biblia se usa para afirmar algo con toda seguridad hasta un momento concreto, sin decir nada de lo que pasa después. Lo que le importa al autor es el antes, no el después. Entonces volvamos a Mateo 1:25. ¿Qué quería dejar claro San Mateo? Su única misión en ese capítulo era defender una verdad central de nuestra fe, que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, sin que ningún hombre interviniera. Mateo quería gritar que San José no tuvo nada que ver en la concepción para que se cumpliera la profecía de Isaías: «La Virgen concebirá». La frase «no la conoció hasta que dio a luz» es su forma de proteger el milagro de la concepción virginal. El punto de Mateo es el nacimiento milagroso. Lo que pasó después no era su tema. Ya vimos cómo desmentir los ataques con la misma Biblia. Pero nuestra fe católica no solo se defiende, sino que afirma una verdad preciosa, que la Iglesia ha creído desde el principio. Una pista nos la da la propia Virgen María en la Anunciación. En Lucas 1:34, cuando el ángel le dice que va a tener un hijo, ella pregunta: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Piénsalo bien. María estaba comprometida para casarse con José. La respuesta normal de cualquier joven en su situación sería: «Ah, qué bien, pues será con mi futuro esposo». La pregunta de María demuestra que para ella, tener hijos no era el plan. Los padres de la Iglesia siempre vieron en esta pregunta la prueba de que María ya había consagrado su virginidad a Dios. Ella no duda de que Dios puede hacerlo, sino que pregunta cómo lo hará en ella, que ya se había entregado por completo a Él. Además, la tradición de la Iglesia, desde los primerísimos siglos, ha visto en el Antiguo Testamento figuras que anunciaban la virginidad perpetua de María. Una de las más hermosas es la del profeta Ezequiel. En el capítulo 44, Dios le habla sobre una puerta del templo. Esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por tanto, quedará cerrada. Los primeros cristianos, como San Ambrosio y San Agustín, vieron en esta puerta cerrada una imagen perfecta de la Virgen María. Ella es el templo sagrado que llevó a Dios en su vientre. El Hijo de Dios entró al mundo a través de ella, y esa puerta, por su santidad y su entrega total, permaneció para siempre cerrada, consagrada únicamente a Dios.
Para la fe, su virginidad perpetua no es solo un hecho biológico, es el signo de su entrega total y de la santidad del misterio más grande, la encarnación de Dios. Así que, como hemos visto, mientras algunos usan versículos sueltos para atacar, una lectura completa y fiel de la Biblia no solo no ataca la virginidad de María, sino que la defiende y la ilumina. El término hermanos se refiere a parientes, como la misma Biblia demuestra. La palabra hasta no implica ningún cambio. Y la actitud de la propia Virgen y la fe de la Iglesia desde el inicio nos pintan un cuadro claro y hermoso de su virginidad perpetua. Esta doctrina no es una idea que contradice la Biblia, sino una verdad que la Iglesia ha cuidado por 2000 años. Una verdad que protege la grandeza de que Dios se hiciera hombre y que honra a la mujer elegida para ser la madre de Dios. La próxima vez que escuches estos ataques, no tengas miedo. No dejes que te roben la paz. Respira hondo, recuerda estos puntos y defiende tu fe con seguridad y con amor. Me encantaría leer tus preguntas en los comentarios o quizás otros argumentos que hayas escuchado. Este es un lugar para que crezcamos juntos en la fe. Y si este video te sirvió, compártelo. Podrías ayudar a otro católico a fortalecer su fe o llevarle esta hermosa verdad a alguien que está buscando respuestas. Que María Santísima, la siempre Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, nos guíe siempre a su Hijo Jesucristo. Que Dios los bendiga.